Comienza la unidad 3.1 del curso Las matrices y sus aplicaciones, dedicada a los determinantes. El contenido de la unidad: en primer lugar, veremos lo que son los determinantes, las propiedades inmediatas, algunos casos particulares de determinantes. Estudiaremos lo que es un menor, lo que es un menor complementario de un elemento de una matriz cuadrada y finalmente lo que es el adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. Pasamos a la definición de determinante. No es la única forma de definirlo, pero vamos a seguir la siguiente. Partimos de una matriz A organizada en columnas, particionada por columnas. Nuestra matriz es cuadrada de orden n. Tiene n columnas, U sub 1, U sub 2, U sub n. Pues bien, el determinante se puede imaginar de la matriz A como el resultado de actuar una función que se llama det, función determinante. Esa función det actúa sobre la matriz A y da como resultado un valor que se llama determinante de A. Por tanto, el determinante de una matriz cuadrada es el resultado de actuar la función determinante sobre esa matriz. Ese resultado es un resultado numérico que pertenece al campo numérico en el que estamos trabajando. Veamos un ejemplo sencillo. El determinante de una matriz que solo tiene dentro un elemento, es una matriz de orden 1, ¿no? Pues por definición, diríamos, es precisamente el valor que tiene ese elemento. El determinante de una matriz de orden 2, formada por los números A, B, C, D, resulta ser el producto de A por D menos el producto de B por C. Bien, hay unas propiedades que definen el determinante. Si se cumplen estas propiedades, se determina la función determinante. Son 4. La primera propiedad nos dice que si en la matriz A hay una columna que es suma de otras dos columnas, no necesariamente de A, aquí imaginamos que esta columna de A es suma de dos columnas, U y V, pues el determinante se puede descomponer en suma de dos determinantes. Cada uno de ellos se lleva una de las dos columnas de las que estábamos hablando. El primer determinante se lleva la columna U, el segundo la V, y las demás columnas quedan como estaban, en su posición, ¿no? Bueno, pues vemos cómo el determinante se desdobla en suma de dos determinantes. Esta es la primera propiedad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la primera columna de este determinante. Esta primera columna en realidad es suma de la columna AC más la columna EF. Pues bien, este determinante se puede descomponer en suma de dos determinantes. El primero se lleva la columna AC y el segundo se lleva la columna EF y la restante columna BD se mantiene en su posición. Luego, lo que teníamos al principio es la suma de estos dos determinantes. Ya hemos visto que estos determinantes de orden 2 se calculan de una manera sencilla. El primero sería A por D menos BC, aquí lo tenemos, y el segundo E por D menos B por F. Hemos visto la primera propiedad. Vamos a la segunda. Esta segunda propiedad permite afirmar que si una columna de un determinante es en realidad un número por otra columna, esta columna U no tiene por qué pertenecer a las columnas del determinante, este escalar alfa que multiplica esta columna U puede salir fuera de la expresión multiplicando al determinante. O sea que el determinante de una matriz que tiene una columna que en realidad es alfa por otra, es alfa veces el determinante que mantiene todas sus columnas en la posición que tenían al principio, pero nuestra columna alfa U pasa a ser U. Vamos a ver un ejemplo de esta segunda propiedad. Aquí vemos que la segunda columna de este determinante es H veces la columna BD. Luego este escalar H puede salir fuera multiplicando al determinante, en el que la primera columna sigue siendo la misma, pero la segunda
en lugar de ser h por bd, queda bd, ¿no? Luego esto sería h por este determinante, es decir, h por ad menos bc, y ya operando sería HAD menos HBC. Tercera propiedad. La idea ahora es que tenemos dos columnas de nuestra matriz en la que está actuando la función determinante y se nos ocurre intercambiar entre sí estas dos columnas. Bueno, están en posiciones distintas. Si la columna U pasa a ocupar el lugar de la columna V y la columna V ocupa el lugar de la columna U, ¿no? Pues entonces, para mantener la igualdad, se cambia de signo al determinante. Es decir, cuando se intercambian dos columnas entre sí, el valor del determinante de una matriz cambia de signo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un determinante con las columnas BD a C. Si intercambiamos estas dos columnas entre sí, la columna BD pasa a ser la segunda y la columna AC la primera, tenemos que poner un signo menos para mantener la igualdad. Por tanto, esto sería igual a menos este determinante, que sería AD menos BC, menos AD menos BC, y operando quedaría BC menos AD, que es lo que debe salir. Cuarta propiedad. Finalmente, esta es la cuarta propiedad definitoria de lo que es un determinante, la función determinante. Afirma que el determinante de la identidad, o sea, el determinante de una matriz cuyas columnas son las columnas básicas, ese determinante vale la unidad. Con estas cuatro propiedades queda definida la función determinante. Se suele decir que la función determinante es una forma multilineal alternada. Multilineal cumpliendo las dos primeras propiedades, alternada cumpliendo la tercera, y finalmente esa forma multilineal alternada asocia a la matriz identidad el resultado unidad. Bueno, vamos a ver una primera consecuencia de las propiedades que definen la función determinante. Veamos una primera consecuencia. Tenemos una matriz A donde aquí hemos de alguna forma resaltado la columna J de A, ¿no? una columna cualquiera, bueno, U sub J en este caso. Bien, si esta columna fuera combinación lineal de las demás columnas de A, es decir, si U sub J se pudiera expresar como un coeficiente por la primera columna más otro coeficiente por la segunda, un coeficiente por la anterior más un coeficiente por la siguiente columna. Anterior es UJ menos 1, siguiente UJ más 1, etc. Más un coeficiente por la última columna de A. Si esto fuera así, decimos que U sub J es combinación lineal de las demás columnas de A. Cuando esto sea así, resulta que ese determinante vale 0. O sea, el determinante de una matriz que tiene una columna combinación lineal de las demás, ese determinante vale 0. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un determinante de una matriz cuadrada de orden 3. Observemos que la segunda columna es la suma de la primera columna, ABC, más 2 veces la tercera columna de F. Como esta columna es combinación lineal de las demás, primera, tercera, ese determinante no hace falta desarrollarlo o calcularlo, sino que vale 0. Todavía no sabemos calcular determinantes de orden 3, ya lo veremos. Segunda consecuencia de las definiciones que tenemos. Aquí tenemos un determinante, bueno, mejor dicho, una matriz. Esta es la columna J de esta matriz. Ahora resulta que hacemos lo siguiente. A la columna J de la matriz A le sumamos una combinación lineal de las demás columnas de A. Vamos a pensar en el vector, la columna V. La columna V depende de las demás columnas U sub 1, U sub 2, UJ menos 1, UJ más 1, U sub N, ¿no? Pues bien, si a la columna OJ, la tenemos aquí, le sumamos la columna V, que depende de las demás, pues se mantiene el valor del determinante. Es decir, el determinante
de haber sumado a la columna J la columna V dependiente de los demás resulta ser igual al determinante que teníamos al principio, donde no existe esta suma de V, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Este es el determinante original. Aquí tenemos las columnas U sub 1, U sub 2, ¿no? Aquí lo que hacemos es, dejamos la columna U sub 1 como está y a la segunda columna, CD, le sumamos dos veces la primera, ¿eh? Le estamos sumando a la segunda columna una combinación lineal de la primera, o sea, de las demás columnas. Si hacemos esto y operásemos, el resultado sería el que teníamos al principio, determinante de ACBD, que es AD menos BC. Tercera consecuencia. Bueno, se puede demostrar que el determinante de la traspuesta de una matriz no cambia y por tanto es igual al determinante de la matriz sin transponer. Este resultado es muy importante porque todo lo que se ha afirmado sobre columnas se puede repetir igual para las filas, con tal de cambiar la palabra columna por fila. Veamos un ejemplo. El determinante de esta matriz sería igual al determinante de la traspuesta. La traspuesta de ACBD es ABCD y el resultado no cambia, es AD menos BC. El determinante del producto de matrices, determinante de A por B, resulta ser el producto de determinantes. Evidentemente estas matrices A y B tienen que ser cuadradas del mismo orden, ¿no? Vamos a ver esto en un ejemplo sencillo. Aquí tenemos el determinante del producto de dos matrices, la matriz 1, 2, 3, 4, por la matriz 1 menos 1, 1, 1. Según lo dicho anteriormente, ese determinante es el producto de determinantes, ¿no? De esas dos matrices. Determinante de la primera matriz, 1, 2, 3, 4, por determinante de la segunda, 1 menos 1, 1, 1. El determinante de 1, 2, 3, 4 es 1 por 4 menos 2 por 3, o sea, 4 menos 6 menos 2. El determinante de 1 menos 1, 1, 1 sería 1 por 1 menos 1 por 1, o sea, 1 menos menos 1, 2. Luego, el primer determinante menos 2 por el segundo sale menos 4. Vamos a volver un poquito atrás, aunque ya se ha dicho algo sobre el determinante de lo que es una matriz cuadrada de orden 1. El determinante de una matriz cuadrada de orden 1 es igual al valor que tiene esa matriz en su interior, el único valor numérico que tiene, ¿eh? El determinante de una matriz cuadrada de orden 2, también lo hemos dicho, es el producto de los elementos de esta diagonal principal menos el producto de estos dos elementos de esta antidiagonal principal, ¿no? Aquí tendríamos A por D menos B por C. Pasamos al caso de una matriz cuadrada de orden 3. Para este tamaño y solo para este sirve la regla de Sarrus. La regla de Sarrus nos ayuda a desarrollar, a calcular determinantes de matrices cuadradas de orden 3. ¿Cómo es esta regla? Pues se multiplican los elementos de la diagonal principal, A por E por I. Luego, estos dos elementos de la primera superdiagonal principal, B por F y luego por G. Luego, estos dos de H de la primera subdiagonal principal, aquí tendríamos C por DH, ¿eh? Y luego se resta el producto de C e G, que forman la antidiagonal de esta matriz. Luego, esta antidiagonal también BD, ¿no? Que está por encima de la antidiagonal principal, C e G. O sea, BD lo multiplicamos por I, con signo menos, y también en esta subdiagonal, antidiagonal principal, FH, queda multiplicado por A y le ponemos signo menos. Bueno, en realidad haríamos A e I más BFG más D más CDH y luego menos CG, luego
menos B de I y finalmente menos AFH. Veamos un ejemplo. El determinante de esta matriz cuadrada de orden 3 sería 1 por 5 por 9 más 2 por 6 por 7 más 4 por 8, bueno, más 3 por 4 y por 8. Luego tendríamos menos 3 por 5 por 7, menos 2 por 4 por 9 y finalmente menos 1 por 6 y por 8. Y operando sale 0. Bueno, vamos a definir lo que se entiende por un menor de orden K de una matriz A. Por definición, llamamos menor de orden K de una matriz A al determinante de una submatriz de A formada por los elementos comunes de K filas de A con K columnas de A. Es decir, para hablar de un menor de orden K, lo que hacemos es, previamente fijamos K filas de A y K columnas de A y de alguna forma nos llevamos, entre comillas, los elementos que están en esas filas y columnas, con ellos formamos una nueva matriz de orden K, cuyo determinante es el menor que estamos intentando definir, ¿no? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz A cuadrada de orden 3 y si fijamos, por ejemplo, dos filas, la primera y tercera filas, y fijamos dos columnas, la primera y segunda columna, entonces los elementos que están en estas filas 1, 3, columnas 1, 2, que están aquí señalados con círculos, constituyen una submatriz de A. Sería la submatriz 1, 2, 7, 8. El determinante de la matriz de esta submatriz 1, 2, 7, 8 sería 8 menos 14 menos 6, sería un menor de la matriz A. Menor de orden 2, porque la submatriz tiene dos filas, dos columnas, ¿no? Y una notación podría ser esta, ¿no? M, estamos hablando de menor, definido por ¿quién? Por las filas 1, 3 y las columnas 1, 2 de la matriz A. Vamos a hablar del menor complementario de un elemento de A. Pues ahora la idea es, tenemos una matriz cuadrada A, pensamos en el elemento A sub i j, el que está en la fila I con una J, y queremos asociar a este elemento lo que llamaremos su menor complementario, M sub i j. ¿Qué es el menor complementario del elemento A sub i j? A sub i j está en la fila I y en la columna J. Bueno, pues por definición el menor complementario lo vamos a llamar M sub i j, es el determinante de la matriz que resulta de suprimir de A, de la matriz original A, suprimimos la fila I y también suprimimos la fila J. Si quitamos la fila I y la fila J, no, la columna J. Si quitamos la fila I y la columna J de A, queda una submatriz de A de orden n-1 y su determinante es el menor complementario del elemento A sub i j de A. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a esta matriz A y pensemos en el elemento que está en la fila 2, columna 1. ¿Cómo encontrar el menor complementario de este elemento? Eliminamos la fila 2 y la columna 1 de A y lo que resulta sería la matriz 2, 3, 8, 9. El determinante de la matriz 2, 3, 8, 9 es el menor complementario del elemento que está en la fila 2, columna 1, del elemento A sub 2, 1. Ese menor complementario lo llamamos M2, 1. Haciendo operaciones, 9 por 2, 18, menos 24, sale menos 6. Bien, y ya finalmente vamos a hablar de adjuntos, ¿no? ¿Qué sería el adjunto de un elemento de una matriz A cuadrada, ¿no? El adjunto del elemento A sub i j de A, el que está en la fila I con una J de A, vamos a llamarlo A mayúscula sub i j con un 0 encima. Y ese elemento
mejor dicho, elemento, ese valor, ese adjunto, ¿no? A con cerito arriba y sub i j, por definición es un coeficiente que vale menos 1 elevado a i más j, que multiplica al menor complementario de a sub i j. Es decir, el adjunto de a sub i j es el menor complementario, m sub i j, multiplicado por un coeficiente. Y ese coeficiente es menos 1 elevado a la fila a la que pertenece el elemento más la columna a la que pertenece este mismo elemento. Veamos un ejemplo. ¿Cómo calcular el adjunto del elemento a sub 2,1 de esta matriz? O sea, de este elemento 4 que tenemos aquí. Lo primero que haremos es suprimimos la fila y la columna a las que pertenece el citado elemento, suprimimos la fila 2, columna 1, nos quedamos con la submatriz 2, 3, 8, 9. Con ello, esta submatriz calcularíamos el menor complementario, el determinante de 2, 3, 8, 9 sería el menor complementario del elemento a sub 2,1. Y lo único que nos hace falta para calcular el adjunto sería el coeficiente. El coeficiente era menos 1 elevado a i más j. I es 2, j es 1, luego menos 1 elevado a 2 más 1 por el menor complementario sale el adjunto. Menos 1 al cubo es menos 1. M sub 2,1, recordemos que era este determinante que había salido menos 6. Luego menos menos 6 sería 6. 6 es el adjunto de este elemento. Notemos que el adjunto que nos ha salido, volviendo atrás, con respecto al menor complementario, el menor complementario nos había salido menos 6. En cambio, aquí el adjunto sale 6. Bueno, el adjunto de un elemento siempre coincide con el menor complementario, salvo posiblemente el signo. Bueno, y con esto ya cerramos la unidad. Fin de la unidad 3.1, las matrices y sus aplicaciones dedicada a determinantes.